pastor. Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué rico estar aquí. Hoy yo me pongo más nerviosa porque cada día hay más pastores, mejores predicadores, compañeros que están en homilética y predican hermoso. Quiero contarles un testimonio. Todas las predicaciones fueron muy lindas porque nos hicieron un examen de homilética y nos tocaba predicar en un tiempo. Y de las que más me encantó fue la de Rosita Beatriz. Así que démosle un aplauso a Rosita. Tener nuestro pastor Diego, nuestra pastora Marcelita hoy aquí escuchando la palabra del Señor es un privilegio, y poder estar abiertos a lo que el Señor nos quiere dar en la mañana de hoy. Este mes es un mes bien retador porque estamos hablando de viviendo en la unidad. Así que hoy me correspondió a mí viviendo en la unidad del Espíritu. Y pues viviendo en la unidad del Espíritu no es nada fácil, ¿no? Porque si a veces viviendo en la carne en unidad es difícil, imagínense vivir en el Espíritu. Eso es algo muy profundo. Así que vamos a orar al Señor para que Dios disponga la mañana de hoy, que Él sea dirigiendo. Yo solamente soy un instrumento. No me miren a mí jamás, ni a los pastores, ni a ningún predicador, sino miremos al Señor, porque Dios es el que quiere darnos una palabra. Y lo que más anhelamos los que llevamos la palabra del Señor es poder dejar sembrada la palabra y que seamos hacedores y que podamos llevarla viva en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que la palabra del Señor sea viva? Amén. El Señor lo va a hacer. Señor y Padre Celestial, en esta mañana estamos delante de ti, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Tú nos tienes aquí en este lugar, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor, y tú nos has llamado, Señor, para que estemos en unidad, para que nos congreguemos, para que estemos todos los unos a los otros, Señor, en amor, en entrega, en dedicación, Señor. Úsanos a tu manera, Señor. Usa la palabra de la mañana de hoy, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, impartiendo, Señor, en cada corazón, en cada oído, en cada pensamiento, Señor. Quita toda distracción que se quiera entrar en este momento, en este lugar, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Que podamos estar prestos a tu palabra y podamos escuchar, Señor, tu voz a través de la palabra escrita, Señor. Lo creemos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en Efesios capítulo 4. Y voy a leer el mismo capítulo que leyó nuestro pastor Diego hace 15 días. Y vamos a leer inicialmente desde el versículo 1 y hasta el versículo 6. Yo voy a leerlo en una versión que es la versión lenguaje actual, porque me pareció muy lindo, pero si usted lo puede seguir, o lo voy a leer primero en Reina Valera y luego lo leo en lenguaje actual para que todos podamos leer al unísono. Y vamos a leerlo todos al unísono, ¿sí? Hace rato no lo hacemos, ¿cierto? Hace rato todos no leemos la palabra del Señor al tiempo. Así que la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios
y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Qué lindo es leer la palabra del Señor. Y en la versión lenguaje actual dice: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios, que es el Padre de todos. Gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Qué hermosa palabra nos da el Señor. Y bueno, les cuento que esta historia, que un día un hombre fue a visitar un manicomio y había más de 100 reclusos, y estos reclusos eran peligrosos en esta institución. O sea, eran presos en una clínica, porque allá estaban los pacientes psiquiátricos, y como ellos habían hecho actos violentos, no los podían tener dentro de la cárcel porque necesitaban medicación. Así que ellos estaban reclusos en este lugar, y por sorpresa de la visita, allí solo habían 3 guardias, y ellos cuidaban de estas personas tan peligrosas. Y este hombre que fue a visitar este manicomio le dijo a su guía: ¿no teme usted que estas personas puedan tramar, irse o escaparse y hacer un complot e irse? Y el hombre, su guía, le dijo: no. Le dijo como respuesta: no me da miedo, porque las personas que están afectadas psiquiátricamente nunca se unen, así que nunca se van a poner de acuerdo. Y les cuento esta historia porque, a diferencia de lo que le pasa a personas que tienen afecciones a nivel psicológico, los creyentes sí nos unimos, y nosotros somos encargados de producir la unidad y mantenerla. ¿Ustedes sabían que la unidad no es algo que yo tengo que formar, crecer, hacer? Nada. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, nuestro Dios, y lo aceptamos en nuestro corazón, el Señor nos da una dádiva, y esa dádiva es la unidad. Usted sí sabía que eso es un don dado por el Señor a través del Espíritu Santo. No es algo que nosotros vayamos a hacer, sino que el Señor nos ha dado, y el Señor hoy nos está diciendo introductoriamente que nosotros tenemos que no trabajar por la unidad, porque la unidad ya está. Tenemos es que mantener la unidad, velar por ella, porque nosotros somos el cuerpo de Dios, somos su iglesia, y todos nosotros hacemos parte de ese cuerpo. Miremonos nuestros cuerpos en un momento. Mírese su hermoso cuerpo. ¿Qué no se puede mirar? A ver, ¿qué no se puede mirar? La cabeza, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que mirar a la cabeza, que
Cristo, y Cristo es el que gobierna, y el Señor ha puesto dones especiales que los vamos a ver ahora para que nosotros seamos dirigidos. Pero yo no le puedo decir a mi brazo, no te necesito, no, pierna, no te necesito, ojo, no, yo no te necesito porque ahí está mi cerebro, y si él está, pues yo no necesito el ojo. No, todas las partes de nuestro cuerpo son importantes, por más insignificantes. Por eso es importante de hablar de dos términos para nosotros a nivel terrenal, pero a nivel espiritual. Entonces vamos a hablar de la unidad y vamos a hablar de la uniformidad. Y nosotros podíamos estar pensando que la unidad y la uniformidad son lo mismo, pero pueden llegar a ser lo mismo en alguna instancia, pero tienen una gran diferencia. Y la definición de la unidad se refiere a la unión o armonía de un grupo de personas, mientras que la uniformidad es el estado de tener siempre la misma forma, la misma manera o el mismo grado. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre ellas dos? Que la unidad, cuando hay unidad, las personas tienden a tolerar y aceptar las diferencias. Esa es la gran diferencia de la unidad versus la uniformidad. Que cuando hay unidad, yo puedo tolerar y aceptar las diferencias. Porque pues yo puedo aceptar que mis brazos son muy largos y mis piernas también, pero son diferentes, pero hacen parte de mi cuerpo. Pero la uniformidad implica que todos somos iguales, por lo que no hay espacio para las diferencias. Entonces le voy a pedir a las niñas de danzas que por favor se pongan aquí al frente, y ellas son el mejor ejemplo de uniformidad. Mírenlas tan hermosas, esas muñecas, lindísimas. ¿Qué tienen de diferente? La estatura. Pero si nosotras las miramos con el uniforme, ¿están iguales? ¿Tienen el mismo color de medias? Zapatos bajitos, blusa, el peinado. A ver, voltéense por favor el peinado para verlas tan lindas. Muy bien, o sea, están uniformes. Muchas gracias, Janice y Joyce. Ellas son el mejor ejemplo, un aplauso para ellas, de uniformidad. O sea, si Janice hubiera venido con una falda blanca y cortica, ¿estaría siendo uniforme? No. Entonces vamos a ver qué es la unidad, y yo le pedí a unos grandes compañeros que hacen parte del cuerpo de la iglesia, que es nada más y nada menos que el Ministerio de Adoración, y ellos nos van a contar hoy realmente qué es la unidad. Los dejo aquí, por favor. Nada me reserva, mi canción es para ti. Okay. Ahora sí, alabar al Señor, amén. Oración te haré, nada me reservaré. No importa lo que sienta, sigo creyendo eres mi Dios. Mi canción es para ti, Señor, es para ti. Mi canción es para
armonía, ¿cierto? ¿Qué podemos ver ahora? Sí, Ministerio de Oración, muchas gracias. Muchas gracias, ya pueden pasar. Este es el mejor ejemplo de unidad. Ellos estaban haciendo todos lo mismo. Elizabeth estaba cantando igual que Raquel y que Anired y Víctor. Cada uno estaba haciendo voces diferentes, ¿cierto? Y cuando entra esa armonía de voces, uno dice, Dios mío, ¿cómo se complementan? Y no están haciendo lo mismo. Y cuando comenzó a tocar el profe Fran, él comenzó allá con el bajo y Elizabeth decía, uy, no escucho en qué tono tengo que comenzar, o sea, y luego entonces se perdió, no escuchaba nada. Así que el mejor ejemplo de unidad y de armonía tiene que ver que aunque todos estemos haciendo cosas diferentes, podemos estar unidos para un solo propósito. A nivel musical, ¿eso cómo se llamaría? Armonía. A nivel espiritual, ¿cómo lo llamaríamos? Unidad. Así que con estas diferencias, yo he titulado la prédica de hoy, ¿cómo podemos andar en unidad del espíritu? Es una gran pregunta, me quitaron por ahí el agua. Es una gran pregunta, ¿cómo podemos? Y algo que nos reafirma en la mañana de hoy de Primera de Pedro 2:9 es, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, gracias mi hermana Raquel, de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Así que si nosotros entendemos que nosotros somos el pueblo escogido por Dios y somos real sacerdocio, el Señor dice que nos llamó de tinieblas a su luz admirable y que nosotros en otro tiempo no éramos del pueblo de Dios, pero que ahora sí somos del pueblo de Dios. Pero Juan 17:22 también nos dice que nosotros seamos uno, así como Él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. Así que vamos a hablar de 3 puntos importantes para nosotros saber cómo andar en la unidad del Espíritu. Esa es una gran pregunta y a veces nosotros decimos, no, eso es fácil, uy, venir a la iglesia es súper lindo, todo el mundo me abraza, me besa, me dice que es hermoso, que cómo está, que huele rico, que me extraña, que me ve, que, ¿cierto? Nos pasa a todos. Pero cuando ya comenzamos a hacer tareas cada uno, y comenzamos a ver que el Señor nos puso a trabajar, hay unas características importantes de cómo nosotros andar en unidad, porque yo les voy a decir algo, donde más ataca el enemigo es en esa área, porque nosotros queremos vivir en la unidad de nuestra naturaleza, pero el Señor nos dice algo muy relevante y es que Él quiere que nosotros andemos en la unidad del Espíritu. ¿Cómo yo puedo estar en el mundo, en las tinieblas y a la vez estar dentro del cuerpo de Dios, de su iglesia, de su congregación? ¿O cómo puedo yo haber conocido a Dios y ser parte del pueblo de Dios y la congregación y venir una sola vez a la iglesia? Conectarme una sola vez virtualmente, porque ahora en la pandemia nos toca alternarnos, la alternancia, la presencialidad y la virtualidad. Pero hoy el Señor nos dice que las características de la unidad es que todos los miembros de Cristo debemos trabajar unidos, mostrando así todo lo que implica estar unidos. Y el Señor hace 15 días nos enseñó mucho, pero yo quiero recordarles que dentro de las características de la unidad cristiana, el Señor nos dice en el versículo 3 que nosotros debemos ser pacientes, debemos ser bondadosos, debemos ser perdonadores,
Debemos ser amantes de la paz. ¿Ustedes saben qué es ser amantes de la paz? Es aborrecer la guerra. ¿Cierto? Pero más que eso, es que quien destruye la paz es la guerra. Quien destruye la paz es la violencia. Y el Señor quiere que nosotros trabajemos por la paz. Ser amantes de la paz, no amantes de la violencia, no amantes de mis intereses, de mi egoísmo, de mí, todo lo que yo quiero. El Señor quiere algo diferente, que nosotros amemos la paz por encima de todo. Y ese por encima de todo lo acabamos de decir. Si mi hermano me dijo una palabra triste o tuvo una incomodidad o ese día el esposo le pegó una vaciada o la esposa le pegó una vaciada y llegó todo bravo, pues uno tiene que ser paciente, uno tiene que saber, mis amados, que hay circunstancias que a veces actuamos no como queremos, sino que las circunstancias externas nos afectan internamente y tristemente nosotros reaccionamos con las personas que más amamos. A las que más amamos es a las personas con las que más duros somos. Lo hemos visto en nuestras casas. Uno dice, ¿cómo puede ser uno tan duro con el esposo, con sus hijos, con su esposa? Y nos pasa. A todos nos ha pasado. Eso aquí no hay ninguna excepción. Aquí el que levante la mano y diga, no, yo no. A mí me pueden hacer todo y yo sigo como si nada. Eso es imposible. Pero hoy el Señor nos dice que la característica de la unidad es soportar. Bueno, si yo lo perdoné hace un año y me vuelve y me hace la misma, pues el Señor dice, sea paciente y perdonador. Téngale paciencia. El Señor nos ha enseñado algo muy hermoso a todos, y es que todos estamos creciendo en el Señor. Nosotros no comenzamos comiendo el alimento espiritual así fuerte, sino nosotros comenzamos a comer lechecita primero, y en el discipulado podemos ver cómo el Señor nos da esas cosas tan hermosas. Dios nos da los primeros pasitos para nosotros caminar en el Espíritu, conocerme, que yo venía, cómo yo puedo cambiar de ese mundo de afuera y venir acá al pueblo a ser parte del cuerpo de Dios y saber que mi vida está en continua unidad con el cuerpo, aunque hayan diferencias. Pero Pablo nos dice que todas estas cosas las debemos guardar, manteniéndonos solícitos en ello. O sea, yo no puedo pretender que la unidad lo hagan los demás por mí. Yo tengo que hacer mucho para que eso se logre. Porque si alguien es fuerte conmigo y yo reacciono y de una vez, ¿qué pasa? No le voy a enseñar. Y más si es un nuevito y él quiere recibir de mí el amor. Y llega esa persona maltratada, una persona que de pronto fue violada, que fue secuestrada, que fue maltratada en su infancia, que fue abandonado, y llega a la iglesia y está con tanto dolor que cualquier cosa puede reaccionar. Y en vez de nosotros darle una palabra, decirle, tranquilo, en este lugar estamos para darte el amor de Dios. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Va a reaccionar fuerte? No, va a comenzar a experimentar que el amor de Dios es otra cosa diferente a la que nosotros recibimos allá afuera. Así que dentro de las características de la unidad deben estar presentes desde nuestras familias. Tiene que estar presente en la congregación y por eso, y también tiene que estar presente en cualquier lugar. Por eso es que el Señor dice que nosotros debemos vivir continuamente guardando la unidad de Cristo. ¿Ustedes no les ha pasado que el enemigo los ataca muy duro en sus hogares?
quiere robarles a toda hora la paz, la unidad. Y entonces unos están en el primer piso y otros en el segundo, si tienen apartamentos, penthouse como Eduardo. Pero si tienen de un solo piso, entonces uno está metido en un cuarto y el otro en el otro. Y los que tienen casa de 3 pisos, pues uno está en el tercero y otro está en el primero. Y están todos, pero no están unidos. Y hoy la característica más importante que nos da el Señor es, mire, yo no soy más importante dentro del miembro de mi familia. ¿Quién le dijo a usted? Yo sin mi esposo no podría ser lo que soy. En mi casa, ¿cómo se sentirían mis hijitas sin mi Clark Kent? Que en el campamento de mujeres nombré harto a Clark Kent, pastor. Pero es usted. ¿Cómo se sentirían mis hijitas? Les voy a contar una experiencia. Una noche tuvimos una pequeña discusión con el pastor y estaban las niñas. Nosotros procuramos no tener discusiones delante de ellas porque eso afecta mucho el corazón, pero ese día no pudimos evitarlo. Y tuvimos una discusión. Y en esa discusión dijimos palabras sin sabiduría. Y la palabra sin sabiduría es, ¿será que debemos como apartarnos por un tiempo? Y cuando menos vimos, las niñas estaban llorando. Y ellas dijeron, tú eres muy importante, mamita. Tú eres muy importante, papito. Y ninguno de los dos es suficiente si se separa el uno del otro para nosotras. Me lo dijo mi hija mayor. Y me dijo, mamita, nunca peleen, porque el amor de ustedes dos lo necesitamos. Y eso es lo que nos invita el Señor. El Señor no nos llamó a andar en guerra. El Señor nos mandó a la paz. Es más fácil estar en paz. Es más fácil perdonar. ¿Por qué yo me resisto? ¿Por qué me tengo que resistir? No, es que me hizo daño, es que me digo, y voy a durar un año bravo, un día bravo, un mes bravo. No, ¿eso para qué? Quien se hace daño es mi espíritu. Tengamos en cuenta que nosotros somos parte del Espíritu de Dios. No hemos pensado nosotros que el Espíritu Santo de Dios está aquí dentro de nosotros, en nuestro corazón. La palabra del Señor dice, nosotros somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Escuche esto, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero nosotros a veces apagamos el Espíritu Santo de Dios con nuestra unidad, que la unidad nuestra no es la misma del Espíritu. Y el Señor nos llama a la unidad, es para que aprendamos que la unidad del Espíritu actúa de una manera diferente. Y ya el esposo no es violento, ya la mujer no se impone, ya los hijos no están en guerra con el padre, con el hijo o con el bando que más le convenga. Porque a veces nosotros en nuestro hogar formamos bandos. A ver, ¿cuál es el hijo que está en el bando? Bueno, los que tienen hijos únicos y no briegan. Pero los que tienen más de uno, o sea, son bendecidos. Rosita, Eduardo, Natalia, Fran, Raquel y Matthew. Allí también tienen, ¿quién más tiene hijos únicos? La hermana Janetcita, la hermana Elizabeth, la hermana Jenny. O sea, ahí no hay bandos. Pero cuando hay más de un hijo, entonces comienza, uno se va por el lado de la mamá, otro se va por el lado del papá. O sea, lo digo los que hemos sido hermanos también, ¿no? Estábamos en la casa, nosotras éramos 4, mi hermano y las 3 churras. No, mentira, las 3 mujeres. Entonces, el Señor, ¿qué nos invita en segundo lugar? A la implicancia de la unidad cristiana para poder mantener una sólida unidad en la iglesia. Primero es necesario que aquello
todo aquello que no contribuya a la unidad sea desechado. Ese es el segundo punto, la implicancia de la unidad. Todo aquello que no contribuya a la unidad debe ser desechado. Deséchelo. Usted puede hacer de una reunión o de una situación una guerra completa. Pero si usted sabe que hoy el Señor nos está enseñando a todos, escúcheme bien esto, que nosotros nos es necesario ser solícitos en guardar la unidad, nosotros debemos desechar todo aquello que no contribuya a la unidad. Y no es desechar a las personas, no es desechar a las circunstancias, es desechar a las palabras, a los actos, a las miradas, a la indiferencia, porque la indiferencia duele más. Llega la persona a la casa o a la iglesia y nadie se enteró. Llega el esposito cansado o la esposita, cualquiera de los dos, porque hoy día trabajan casi todos, y si no trabajan, bueno, llegan y nadie se dio cuenta. O sea, nadie se dio cuenta, es que sí se dieron cuenta, pero no hay unidad. Y hoy el Señor nos exhorta de una manera especial a que nosotros desechemos todo lo que no contribuya a la unidad. Señor, si mi indiferencia, si para mí es más importante seguir viendo el computador que la llegada de mi familia, pues hay algo en mi corazón. Pero cuando yo llego al cuerpo, a la casa de Dios, que ese es el tercer punto que vamos a hablar, ahí hay otras cosas. Así que el Señor nos dice que nosotros debemos resaltar que el motor de la unidad es el amor. El motor de la unidad es el amor. Así que Pablo lo llama en Colosenses 3:14 el vínculo perfecto. El vínculo perfecto de la unidad es el amor. Por eso es que el Señor nos prueba en la madurez para saber la verdad de dicho amor. Que han sido bien, la verdad sin amor es brutalidad. Pero el amor sin verdad es hipocresía. Les voy a volver a repetir esto. El amor, la verdad sin amor es brutalidad. Pero el amor sin verdad es hipocresía. Cuando nosotros somos capaces de compartir la verdad con amor a nuestros hermanos en la fe, el Señor nos dice: fieles son las heridas de un amigo. En Proverbios 27:6 dice: pero los besos de un enemigo son engañosos. El Señor nos llama al amor, pero ese amor sincero, ese amor de verdad. Porque yo puedo abrazar, yo puedo besar, claro, en mi cuerpo, en mi carne, pero puedo ser enemigo, o pueden ser enemigos conmigo. Esto lo dice Proverbios 27:6. Pero hoy el Señor nos da una evidencia importante cuando yo he entendido que el motor de mi unidad es el amor en Cristo Jesús, y que no importa todo lo que pueda estar sucediendo, yo tengo que seguir amando. Tenemos que experimentarlo. ¿Y sabe cómo uno lo experimenta? Recibiendo maltrato, recibiendo ingratitud, indiferencia. Y ahí el Señor comienza a formarle a uno el carácter. Y uno no le tiene que echar la culpa a nadie. El Señor nos está madurando. Para poder madurar, yo tengo que entender eso. Porque si no lo entiendo, entonces ¿cómo lo puedo hacer? Tengo que cooperar. Nos damos cuenta que nosotros todos somos un miembro, un cuerpo en vida.
pero un cuerpo local. ¿En dónde? En donde Dios me ponga, pero Dios me puso nada más y nada menos que en una iglesia. Ustedes no saben lo feliz que me da de ver hoy a Víctor acá. Yo digo, Señor, yo anhelaba verlo hace muchos domingos. Y yo decía, se están guardando, se están guardando. Hemos orado por Luciana. Hemos orado por su familia. Y a todos nos hacen falta cuando no los vemos. A Carlos, que está allá, yo creo que en la sala cuna. Pero cada uno de nosotros es necesario. No se crea que usted no es importante, que usted no es necesario en el cuerpo de Dios, porque si nosotros hablamos la verdad en amor, la edificación de sí mismo es en amor. Por eso el Señor dice que nosotros como cristianos debemos ministrarnos los unos a los otros. Es imposible que los dones que hemos recibido sean utilizados para otras cosas que no sean ministrar, y que los dones que nosotros hemos recibido sean solo para nosotros. El Señor nos ha puesto a andar en unidad, porque si nosotros andamos en esa implicancia, en guardar la unidad, en no ser inmaduros, sino madurar en lo que el Señor nos está dando, nosotros vamos a poder entender que nosotros como seres humanos tenemos habilidades naturales, pero tenemos dones espirituales. Y les voy a decir aquí una diferencia entre la habilidad natural. La habilidad natural es algo con lo que uno nace innato de uno. Como por ejemplo, yo a los 2 años, un día mi mamá me llevó a la casa de la abuela de Andrés y yo le tenía a ella un cariño como si fuera mi abuelita. Y mi papá viajaba a Nueva York y en sus viajes misioneros él traía muchas cosas para la parte necesitada en donde mi papá pastoreaba. Mi papá pastoreaba una zona donde había una necesidad latente económica y traían zapatos y de todo. Y la abuelita Zoila se enamoró de unos zapatos, pero ella no los necesitaba. Y yo tenía 2 años y me fui sola. Nadie me enseñó, me escapé y me cogí los zapatos y fui y se los llevé a la abuela Zoila. Y yo dije, tengo una habilidad de recordación, porque ¿qué? Eso son habilidades. O sea que el Señor le da a usted habilidades, a unos en el arte, a otros en la música, a otros en la enseñanza, a otros en la mecánica, a otros en las matemáticas, a otros en ingeniería, a otros en la consejería, a otros en pensamientos abstractos, a otros en pensamientos psicológicos, a otros en la parte electrónica, a otros en negocios. O sea, cogen un negocio y eso lo triplican, lo cuatriplican y uno hace lo mismo y no le sirve. Eso se llaman habilidades naturales que el Señor nos ha dado. Pero cuando nosotros hablamos del don espiritual, es que el creyente tiene un don espiritual sin importar cuántas habilidades naturales usted tenga o no tenga. Usted sabe que el Señor no te mira por todo lo que tú hagas, o lo inteligente que pueda ser, o lo no inteligente que pueda ser. El Señor te ha dado a ti un don espiritual especial. Y esos dones deben ser para glorificar el nombre de Dios. Esa es la primera razón por la que el Señor nos ha dado un don. Pero lo otro y muy importante es que los creyentes sean edificados. Ustedes sí sabían, me voy a poner mi ejemplo, pero pues porque pues por el respeto que ustedes me merecen no ponerlos en ejemplo, o mejor voy a poner de ejemplo a mi cuñado, que no me pone bravo. Mi cuñado, el Señor le dio un don súper especial a través del bajo. Yo lo veo a él tocando con sus manos y yo digo, Dios mío, qué habilidad tan tremenda Dios le dio, ese don tan hermoso. Pero ese don Dios se lo dio para edificar a los creyentes. Dios no se lo dio para que digan, lo que acabo de decir, yo lo dije humanamente, pero eso sirve para edificación de la iglesia, pero para glorificar en primer lugar al nombre del Señor. Así que si a ti alguna vez no te han mirado en tu don, pues no importa,
Pero lo que sí tiene que pensar usted es que el Señor lo puso para que sus dones ministeriales sean puestos a la obra de Dios y sean visibles, no sean invisibles. No que no sean invisibles. ¿Usted cree que el Señor no le ha dado, por lo menos aunque sea un don para este propósito? ¿Quién se cree que no? No importa, levante la mano, porque cuando terminemos la predicación vamos a orar por eso, porque sí lo tiene, pero no lo ha descubierto. Así que si no ha levantado la mano, cuando oremos ahorita, usted la levanta, porque el Señor nos va a ver, porque todos estamos hechos para la plena madurez. Así que los dones ministeriales en la iglesia los dio de diferentes maneras, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Y esto para qué, mis amados? Para nutrir, para preparar, para capacitar y para equipar a la iglesia. ¿Para qué? Para servir. Los dones son para servir, no para que los dones sean gloriados. No para que, ay, los pastores allá, los apóstoles, uy, no, eso toca venerarlos. No, Señor. A ellos, nosotros nos llamó el Señor a servir, a todos, pero a los santos también les fue dado los dones. ¿Ustedes saben quiénes son los santos? Ustedes y yo somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, para la obra del ministerio. O sea, Dios nos escogió a todos en dones para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros tenemos un proceso de edificación continua y crecimiento continuo progresivamente, para que nosotros podamos llegar a la unidad de la fe. Ustedes sí saben que lo que más el Señor quiere que nosotros alcancemos en la unidad es la fe, porque si ya tenemos el amor, pues yo voy a tener paciencia, tolerancia, voy a perdonar, todo, pero si no tengo fe, nada soy. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retinga. O sea, como comenzó aquí el grupo al inicio, y hoy el Espíritu Santo nos dio una lección al ministerio. Hoy en pleno culto, mira, el Señor nos tomó antes del culto y el Espíritu Santo nos habló de una forma al ministerio y quedamos tan ungidos que no escuchamos la secuencia ni los tiempos, la música iba por un lado, la secuencia por el otro y la voz por la otra, pero el Espíritu Santo permanece. ¿Cierto? ¿Ustedes se dieron cuenta? ¿Sí? Bueno, ¡ay! Ya están siendo buenos músicos, ¡qué bien! Pero el Señor nos probó, porque es que no es la música, no es la secuencia, no son los tiempos, no son las voces, no es las hermosas mujeres de diaconía, como están de bellas. No, nada de eso es. El Señor quiere que nosotros estemos en una sola unidad, que tengamos esa fe, que no seamos como niños fluctuantes. Ay, me enfermé, entonces ya no creo en el Señor. Ay, es que mi esposo no, ya no más. No, tengo esta prueba económica. No. ¿Y en dónde está todo el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está? Nos dice el Señor. Así que el Señor nos invita a que nosotros sepamos que nos ha puesto una misión muy importante, y es que lleguemos todos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, de una nueva humanidad perfecta y madura, a la medida de la estatura de la plenitud, la plena madurez en Cristo. Que cuando usted venga a la iglesia sepa a qué vino. No vino solamente a hacer relaciones personales con sus hermanos en Cristo. El Señor lo trajo para que usted venga a servir en la unidad del Espíritu, que a veces ni se hable uno. Mire, a mí me ha pasado, y ya estoy cerrando,
porque hoy hicimos varias cosas prácticas y me alargué un poco, perdón, pastor. Pero mire, mis amados, yo les quiero contar en el Espíritu de Dios que el Espíritu Santo ha tocado mi vida tantas veces que yo estoy cantando y adorando al Señor y no le tengo que decir a ningún compañero mío de ministerio que siga, porque el Espíritu Santo de Dios nos une en un solo sentir y llega a ese fluir que nos contagia a todos de una forma sobrenatural. El Espíritu Santo quiere que nosotros comencemos a unirnos entre nosotros, que con solo vernos sepamos qué está pasando, cómo nos podemos ayudar, que ni siquiera tengamos que abrir la boca para decir me pasa esto, sino que llegue alguien y ministre y entienda y discierna y lleguen dones hermosos al pueblo de Dios. Despierte sus dones, pregúntele al Señor cuáles dones tiene. Usted creería, pero tal vez a los que el Señor nos ha llamado los tenemos dormidos. Así que nos vamos a poner en pie y le vamos a decir al Señor: Señor, únenos en ti, en tu Espíritu. Yo quiero andar en la unidad del Espíritu Santo de Dios, una unidad que no es terrenal, una unidad que viene de ti, que fluye en mí para gloriar, Señor, tu nombre, para servir a otros, Señor. Señor, hoy podemos ver en la mañana de hoy que tu pueblo es santo, Señor, que hay tantas personas aquí que quisieran ser usadas de una manera especial, Señor. Hoy yo, Señor, de una manera especial oro por estas personas que han tenido duda del llamado, que han tenido duda de tener dones en su ministerio, que han venido muchas, pero muchas veces a tu iglesia y les has costado escuchar tu voz. Hoy, Señor, de una manera especial te pido, Señor, que tú avives tu espíritu sobre cada alma, mente y corazón aquí presente, Señor. Manifiéstate, Señor, a tu manera, no a la nuestra, Señor, como está escrito en tu palabra, Señor, que a uno les dio el don de profecía, a otros de enseñanza, a otros de exhortación, a otros de animar, a otros de predicar, a otros de ayudar, a otros de dar, a otros de ministrar, a otros de impartir amor especial, Señor. Y nos hemos dormido, nos hemos quedado expectantes, Señor, a tu llamado. Pero tú, Señor, hoy nos dices que está esperando de nosotros que llamemos, Señor, a los dones que tú nos has entregado. Señor, si yo tengo más dones, Señor, muéstramelos, muéstraselos a mis amados, Señor. Utilízame como tú quieras, Señor. Utilízame, Señor. Úsanos y llénanos. Levántanos, Señor, y llénanos de tu amor. Rodéame, Señor, de tu presencia. Tómanos, Señor,
nuestro espíritu, Señor Jesús. Imparte, Señor, de tu unción aquí, Señor, y llénanos de ti. Señor, toma este lugar, Señor, que podamos tomar estos elementos sabiendo, Señor, que somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos familia en ti, Señor. Toda la gloria, toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la precioso Hijo de Dios. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.